Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración de mutuo acuerdo. Según las Escrituras, no existe este tipo de oración, ya que el mutuo acuerdo es una actitud con C y aptitud con P. Actitud y aptitud, y tiene que ver con carácter y con obras, con lo que tú manifiestes de lo que tengas en el carácter. Es una actitud y aptitud del creyente y debe estar asumida para que sus oraciones sean contestadas. En Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El mutuo acuerdo forma parte de un principio. Si analizamos bien el pasaje, nos daremos cuenta que dicha enseñanza tiene que ver con la disciplina y la doctrina de la iglesia, con los principios del reino. Ahora bien, en el pasaje que acabamos de nombrar o que acabo de nombrar, Jesús está presentando un caso de enemistad entre un agraviado y un agresor frente a un testigo. La idea de Jesús es que si estos dos, el agraviado y el agresor, incluyendo al testigo, se ponen de acuerdo en la enemistad que tienen, todo lo que piden al Padre les será hecho, de modo que el mutuo acuerdo no tiene que ver con estar todos en el mismo sitio, sino con una aceptación y reconciliación. Dice Jesús: porque de cierto os digo que si los dos, o sea, el agraviado y el agresor, se ponen de acuerdo en el problema que tuvieron en cuanto al conflicto, pedirán algo y se les será hecho. O sea, que el mutuo acuerdo no existe como oración, sino que el mutuo acuerdo es en cuanto a la actitud con C, actitud con P, que deben tener el creyente como principio para recibir lo que pidan en comunión. No te olvides que pueden estar o puedes estar junto y no estar de acuerdo. Y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Podemos encerrar un perro y un gato en un mismo lugar. Aunque estén juntos, no están de acuerdo. Por esta causa debemos aprender que no debe haber ningún tipo de resentimiento, tales como raíces de amargura, falta de perdón, odios, enemistades, envidias, celos, egoísmo y rivalidades. Esto es en cuanto al mutuo acuerdo, que se ha tenido en cuenta, vuelvo a repetir, como oración, mas no existe este tipo de oración. En cuanto a la oración de atar y desatar, no existe este tipo de oración. El atar y desatar es un derecho que el creyente tiene por la posición y la autoridad que representa. El término atar tiene que ver con lo permitido y el desatar con lo no permitido. El creyente tiene la autoridad de Dios para tomar decisiones y con ellas darle cabida al bien
o al mal. Jesús dijo, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Por qué nada tiene en Jesús? Porque lo tiene atado con su vida de santidad. Cristo tiene atado a Satanás con su vida de santidad. La mejor forma de atar al diablo es no darle lugar en su vida, en mi vida. Cuando el diablo le diga a un demonio, ve y atorméntame a este cristiano, busca la forma de atormentar a ese cristiano. El demonio viene y regresa donde el diablo y le dice, me tiene atado porque no me da lugar. Se la pasa orando, ayunando, vigilando, se mueve en el fruto del Espíritu, perdonando, bendice al que lo maldice, ora por el que le ultraja y le persigue. No me da lugar. No tengo cómo metérmele a ese cristiano. De esta forma se ata el diablo y a los demonios. Pero al que tenemos que tener atado es al diablo y lo tenemos suelto. Y al que tenemos que tener suelto es al Espíritu de Dios y lo tenemos atado con nuestras acciones inoperantes. El Espíritu Santo está contristado y apagado, que tiene que ver con la inoperancia o con la inoperancia en la iglesia. No lo dejamos actuar, no lo dejamos operar, no lo dejamos desarrollar el propósito con cada uno de nosotros y con la iglesia como tal por nuestras acciones de pecado. Lo otro que debemos tomar en cuenta es que atar en el pasaje bíblico, en los originales, está en tiempo pasado, indicando que lo que tú atas en la tierra ya fue determinado en el cielo y por lo consiguiente lo que desates en la tierra ya fue desatado en el cielo. En cuanto a la oración por el Espíritu, según lo que Pablo registra en primera, primera carta a los Corintios, el capítulo 14, el versículo del 12 al 14 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí podemos decir que según lo que Pablo registra en este pasaje, es aquella que el hombre hace con su espíritu bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Es ese tipo de oración. El Espíritu Santo es el encargado de ministrar a nuestro espíritu el sentido de la oración en nosotros, por el don articulando lo que expresamos. Nosotros somos los receptores y emisores, pero el suministro viene del Espíritu Santo. Las Escrituras dicen, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Observe que quienes hablaban en lenguas eran los congregados, pero quien les suministraba el sentido de la oración era el Espíritu Santo. Pablo dice, hablo en lenguas más que todos vosotros. La Biblia te habla de diversos géneros de lengua. O sea, si el suministro viene del Espíritu a mi espíritu y yo soy el que voy a dar lo que recibo del Espíritu, de lo que voy a expresar en una lengua desconocida, nunca yo voy a hablar la misma lengua, siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Sencillamente porque son diversos géneros de lengua. Cuando una persona habla siempre la misma lengua es porque son lenguas aprendidas. Esas son las lenguas por el Espíritu. Esas no son lenguas por el Espíritu, ya que Él da diversos géneros de lengua.
Todo lo contrario, lo dicho por Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 26, cuando dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que habrán momentos donde el Espíritu Santo en forma personal intercede por nosotros. Según Pablo, es el mismo Espíritu Santo quien intercede en la oración en lengua. Es mi Espíritu quien ora. El Espíritu Santo solo se limita a darnos el sentido de la oración. Nosotros articulamos de manera que ahora lo que no se entiende es el por qué el Espíritu Santo intercede con una lengua devocional, porque hay tres tipos de manifestaciones en lenguas. Primero tenemos la lengua por señal. Cuando en la oración hablo un perfecto italiano sin saber hablar este lenguaje o este idioma, pero tiene que haber un extranjero para orar en lenguas por señal y los oímos hablar en nuestras propias lenguas, de manera que el caso del libro de Hechos del 2 del 7 al 11 sucede también en el creyente, en nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué dice en Hechos capítulo 2, los versículos del 7 al 11? Nos está registrando que cuando dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿quiénes los que lo oían hablar? Los que el día en la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos, unánimes, gentes de toda raza, lengua y nación. Dicen que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces, aquí esto sucedió en el día de Pentecostés, la lengua por señal. También en relación a, a los tres tipos de manifestaciones en lenguas, tenemos la lengua devocional. Cuando oras, adoras, alabas en lengua, es la lengua que Pablo manda callar, según primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 27 y 28 que dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque aquí él manda callar sencillamente porque solo es para orar de una manera personal a Dios y el creyente se edifica. Ahora, ¿cómo será la edificación si ni siquiera entiende lo que ora en esta lengua? Este es un misterio que Pablo escribió, pero no le dio su significado. Lo bueno del caso es que a través de esta oración podemos estar seguros de que estamos hablando con Dios sin ningún tipo de interrupción ni de equivocación, porque estamos hablando lo que el Espíritu suministra y que tenemos respuesta a nuestras oraciones y veremos los resultados. Esta es una oración
en potencia, porque son las que muchas veces Dios ha respondido, porque el Espíritu suministra a nuestro espíritu para que tanto usted como yo intercedamos a Dios en oración con el Espíritu y su Espíritu o mi Espíritu, y la oración van directa a la perfecta voluntad de Dios, ya que el que suministra es el Espíritu Santo. La iglesia, como no sabe orar, y todos los dones espirituales funcionan como auxiliares, pues Dios utiliza el don de lenguas como auxiliar para que haya una oración perfecta y Dios pueda responder a esa oración. Este tipo de oración se debe hacer en silencio, de una forma privada y personal. El tercer tipo o el tercer lenguaje, digámoslo así, otra forma de la lengua por el espíritu, o en cuanto a esa manifestación de las lenguas, tenemos la tercera, que es la interpretación de lenguas. Entonces, repito, los tres tipos o clases de manifestaciones en lenguas es: primero, la lengua por señal; segundo, la lengua devocional; y tercero, la interpretación de las lenguas. Pablo deja un mandamiento establecido del caso: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o tres, o por turno, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérpretes, pues dice que en este caso calle. O de igual manera, esta interpretación es para profecía. ¿Dónde lo vemos? No se le olvide. En primera carta a los Corintios nos dice el capítulo 14, el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la congregación, hable para sí mismo y para Dios. Y si hay intérprete, ya esto se convierte en lo que es profecía. Amén. Espero que haya quedado claro con respecto a estas clases de oraciones, que en sí no son oraciones, sino que es una mala interpretación. El mutuo acuerdo no es oración, no, porque no existe este tipo de oración, sino es un mutuo acuerdo en cuanto a la actitud con C y actitud con P que haya entre algunas personas. Tenemos el atar y desatar, que no es tampoco oración, no, sino que es un derecho. No se le olvide que el creyente tiene por la posición y la autoridad que representa en Cristo Jesús. Y también ya espero que nos haya quedado claro sobre la oración con el Espíritu Santo. Bendiciones, bendiciones.